En videos anteriores de esta serie estuvimos explorando a varios personajes de la etapa noventera de los X-Men. Así es como por ejemplo vimos a Joseph, que no es más que un clon de Magneto, al Wolverine con las garras de hueso y a Marrow. En este caso voy a dedicar este video a un personaje prácticamente ignoto que duró muy poquito en las revistas de Marvel Comics. Es más, probablemente muy pocos de ustedes sepan de quién estoy hablando y simplemente habrán picado en el video o por curiosidad o porque están siguiendo la serie y quieren mantener la continuidad. Concretamente nos transportamos al Marvel Post-Onslaught, evento que cubrí ya en el primer video de esta serie justamente, donde después de la desaparición de grupos importantes como los Avengers o los Cuatro Fantásticos, los mutantes tienen que cargar con toda la responsabilidad de, entre comillas, haberlos traicionado, perdiendo también a su mentor, quien se siente culpable por la creación de Onslaught, y sufriendo algunos cambios en sus propias filas, con personajes que se retiran, otros que van a encontrarse a sí mismos, otros que tienen conflictos personales. En este contexto, que ya se había visto antes, recordemos que por ejemplo los X-Men sufren un recambio muy importante a partir del Giant Size X-Men número 1, que es donde se retira al quinteto inicial y se incorpora a íconos tales como Wolverine, Storm, Nightcrawler y Coloso. Después, a mediados de los 80, tenemos un arco donde se enfrentan a una entidad sobrenatural que es archienemiga de Forge, llamada El Adversario. En ese suceso pasa algo parecido a lo de Onslaught, ahora que asocio, y el mundo cree que los X-Men fallecieron combatiendo a este monstruo. Entonces se abre una segunda etapa donde ellos en realidad son revividos por una fuerza sobrenatural que no viene mucho a cuento, y donde los personajes que por cuestiones diferentes, por ejemplo estaban heridos o estaban en otro lado, los creen muertos y se acoplan a otras colecciones, como es el caso de Kitty y de Nightcrawler, que pasan a formar parte de Excalibur, y se suman nuevos X-Men, como es el caso de la hoy famosísima Rogue, que era muy diferente en esa época y de la cual seguramente voy a hacer un video en el futuro, de Dazzler, de Longshot, etc. En este caso sufrimos un, podríamos decir, fallido recambio, ya que hablamos de tres figuras que a futuro no significarían demasiado. Por un lado está la ya mencionada Marrow, la cual desarrollé justamente en el video anterior a este. Después tenemos a otro personaje que se llama Cecilia Reyes, cuyo principal énfasis, además de obviamente ser una mutante, es ser médica. Entonces por ahí la tendríamos a lo largo de los años ayudando, por ejemplo a Hank McCoy, pero jamás en un lugar central. Y por último, tenemos a quien lleva el título de este video y al cual muchos de ustedes seguro no deben conocer, que es Oruga o Maggot, como es su nombre en inglés. Concretamente aparece de la nada, exponiendo uno de los poderes más extraños y más inútiles tal vez desarrollados en estas páginas, el cual es que posee dentro de su cuerpo dos orugas mutantes, las cuales al salir se pueden comer cualquier cosa, lo que sea, y al volverse a integrar a su cuerpo le dan fuerza y resistencia sobrehumana hasta que se le agotan las energías absorbidas por el alimento y bueno, se vuelve a repetir el ciclo. El personaje, entre otras cosas, venía a aportar un poco de presencia africana que era bastante escasa en estos títulos, siendo probablemente el único exponente Storm, y dentro de los malos el Rey Sombra, que si no me falla la memoria era sudafricano. Pero después de eso no tuvimos grandes personajes viniendo del continente. Bueno, podríamos hablar de Apocalipsis, que es egipcio. Aunque uno a veces no lo asocia mucho con África, es verdad que Egipto es parte de África, tenemos al monolito viviente, pero como ven casi todos son villanos, no hay grandes personajes que vengan de ahí. Como por ejemplo en el caso de los Vengadores, Pantera Negra. Entonces bueno, se introduce a este personaje quien estaba conectado de alguna manera con el Magneto original. En un número se nos cuenta cómo el Magneto original lo encuentra ahí en su aldea y lo ayuda. Y queda como un interrogante de algo que nunca se llega a desarrollar, porque a los pocos números hay un recambio de creativos y Oruga
supuestamente iba a Generación X, pero después resulta que no. Y no sabemos nada de él por mucho tiempo, hasta que en un número mucho más avanzado de Arma X se ve que él junto a otros personajes ignotos estaban en una base clandestina y fue asesinado. O sea, para que me sigan, se lo introduce de la nada, se le da como un protagonismo un tanto exagerado para ser un personaje que no tenía ningún vínculo con casi nada, y después se lo retira. Y de ahí no lo vemos en mucho tiempo, además de estar fallecido por supuesto, hasta un evento que copia a La Noche Más Oscura de DC llamado Necroya. De hecho ambos salieron con pocos meses de diferencia, siendo el predecesor por supuesto el de Geoff Johns, Black Knight, donde Selene, que es una enemiga, como una especie de vampira psíquica muy antigua de los X-Men, que ha estado apareciendo a lo largo de la historia. Seguramente muchos de ustedes, los que lean los cómics, la habrán visto, tanto en las páginas de X-Men como en series satélites como por ejemplo X-Men, quien revive a todos los mutantes asesinados, sobre todo, y ahí es donde gana por ahí volumen el ejército, que son los ignotos, pero son los que hacen masa, a los que fueron acribillados por Cassandra Nova en uno de los arcos iniciales de New X-Men. Ahí destruye la isla de Magneto, que estaba ubicada en la antigua República de Genosha, y elimina a, no sé, como 1 millón de mutantes. Era todo un país, digamos, compuesto por mutantes, que se iba construyendo hacia finales de los 90 en un arco donde Magneto sacaba a los tratantes de esclavos y él decía: yo ahora soy el líder, y el mundo se la tenía que bancar. Bueno, cuando viene Morrison, en el primer arco ya destruye todo ese país, decisión que yo no comparto, porque era muy interesante el concepto de ver a Magneto como un gobernante, y más allá de sus métodos, también poder resaltar un poco su faceta humana, ¿no? Cómo él se preocupa por su raza. Me parece que tenía mucho juego y que no tuvimos el tiempo suficiente para desarrollarlo. Pero esos justamente habitantes son los que forman el gran ejército de Selene, y los más destacados son principalmente hombres X fallecidos, como es el caso de Oruga. Como se imaginan, este evento se resuelve, la mayor parte de los muertos vuelven a estar muertos, hasta que en los años recientes, todos los mutantes, todos, absolutamente todos, buenos, malos, famosos, no famosos, son traídos a la vida en el arco de Krakoa, donde, sumando los poderes diferentes de 5 X-Men combinados, arman un esquema que consiste en capturar el alma de ese mutante que está, no sé, en un plano espiritual, e insertarlo en un cuerpo clonado. Entonces, no importa cuántas veces los enemigos acaben con los mutantes, siempre bajan el alma otra vez a un cuerpo clonado, que es en unos huevos dorados, y vuelven desnuditos a la vida. Y acá no pasó nada. Este concepto está bueno porque por un lado vemos a personajes que hacían mucho que no, de los que no sabíamos nada, pero trae dos grandes problemas. Uno es que justamente el interés de las cosas a veces está en la posibilidad de perderlas. O sea, sin conflicto no hay gracia. En este caso, los personajes mutantes, al saber que reviven seguro, ya las muertes pasan a ser algo demasiado poco relevante. Más, o sea, todavía más poco relevante de lo que suelen ser en los cómics normales, donde igual reviven, pero por lo menos en los cómics regulares se las tienen que rebuscar un poco para buscar alguna causa o alguna situación o alguna peculiaridad para que vuelvan a la vida. Acá directamente era como un trámite municipal. Te morís y entras en una cola donde sabes que al tiempo te traen de vuelta a la vida. O sea, a veces aludían con que había un exceso de mutantes a revivir, pero sabías que eventualmente los iban a revivir. No tenía mucho peligro. Y por el otro, que es un problema importante, que seguramente lo vaya mencionando una y otra vez en los videos futuros que hable de mutantes, es que al haber tantos mutantes al mismo tiempo, no tenés espacio para desarrollar ninguno. Y aparte se vuelve como impersonal las diferentes colecciones, porque al haber tanto para elegir y habiendo tantos mutantes disponibles, o sea, tenés una isla con miles de seres superpoderosos. Entonces, cada vez que hay que hacer algo, si uno de los personajes por algún motivo no está disponible o está haciendo otra cosa, se intercambian con otros. Entonces vos venías leyendo las revistas y no hay tiempo en las páginas para conectar con nadie. Eso por lo menos fue lo que me pasó con la época de Hickman y con todas sus series satélites. No llegué a conectar con nadie porque es extremadamente escueto la cantidad de tiempo que le dan a los personajes. Y cuando les dan tiempo, esta falta de peligro o de urgencia
hacía que me resulte como soso. Pero volviendo a Oruga, o a Maggot, que es el motivo de este video, la última vez que se lo vio fue en una de estas colecciones satélites de los mutantes, con una curiosa situación que justamente mostraba como al fallecer en una misión es revivido para luego enterarse que una de las orugas que lleva en el estómago no había muerto. Entonces ahora él revivió con 2 orugas y hay una tercera oruga que está por ahí comiéndose de todo. Tenemos un arco dentro de lo que son los cómics nuevos un tanto nostálgico y un tanto interesante, retomando a un personaje que por décadas no se le dio importancia. Así que bueno, como siempre ahora me gustaría leerlos. ¿Ustedes conocían Oruga? ¿Qué les pareció cuando los vieron? ¿Les generó cierto impacto como a mí? La verdad que tiene un aspecto un poco imponente. Parece como un personaje más malvado de lo que termina siendo. Después es un bonachón. No tiene ningún tipo de vuelta ni de punto de giro, tipo un Gambito, una cosa así. No, es un personaje muy amigable. Supieron estos años que había pasado, por qué dejó de aparecer, supieron que regresó. Como siempre, me gustaría leerlos. Y si te gustó este video, claro que sí, te voy a pedir un merecidísimo like para que sea posible seguir haciendo más contenido de este tipo. Y si da la casualidad que justo caíste en este video, lo cual dudo porque absolutamente nadie conoce a Maggot, lo más probable es que si lo estás viendo es porque viste alguno de los anteriores. Pero si se da esa peculiaridad de que justo este es tu primer video, te invito, primero que nada, a suscribirte y después a ir a ver todos los demás videos de la serie que hice con mucho amor para todos ustedes. Así que, sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.